Llevamos 16 videos aprendiendo herramientas por separado. Variables, operadores, condicionales, bucles, strings, funciones, lista. Hoy las usamos todas juntas en un programa real, un validador de contraseñas. No hay nada nuevo en este video. Todo lo que vas a ver ya lo conoces. Lo que cambia es que ahora tienes que pensar en cómo combinar las piezas para resolver un problema concreto. Eso es exactamente lo que hace un programador en el mundo real. Empezamos con la versión más simple posible. Una función que recibe la contraseña y comprueba cada criterio con condicionales. Usamos los métodos de string que vimos en el video 11 y subper y slower is the hit. Y el operador in que vimos en listas y strings para comprobar si hay algún carácter especial. Esta versión funciona pero tiene un problema. Si la contraseña falla varios criterios a la vez, solo verás el primero. El programa no te dice todo lo que está mal, solo lo primero que encuentra. La segunda versión separa cada criterio en su propia función. Cada función hace una sola cosa y devuelve verdadero o falso. ¿Recuerdas el principio de responsabilidad única que mencionamos cuando vimos funciones? Cada función hace una sola cosa. Aquí lo aplicamos directamente. El validador principal llama a cada función y acumula los errores en una lista. Al final devuelve la lista de errores, que puede estar vacía si todo está bien o con mensajes si hay problemas. La tercera versión usa una lista de funciones, que es exactamente lo que vimos en el video de Kybax. En lugar de llamar a cada función de validación por separado, las metemos todas en una lista y las recorremos con un bucle for. Esto hace que añadir un criterio nuevo sea tan simple como añadir una función a la lista. No tienes que tocar el código del validador principal. Este patrón se llama tabla de despacho y es muy usado en código profesional. La versión final combina todo: funciones separadas por criterio, lista de validadores, mensajes descriptivos y una función principal limpia. También añadimos la comprobación de que la contraseña no contiene el nombre de usuario, usando el método lower que vimos en métodos de string para que la comparación no distinga mayúsculas de minúsculas. Fíjate en cómo cada línea de esta versión final usa algo que ya conoces. Los métodos ANI y AL de Python comprueban si alguno o todos los elementos de una secuencia son verdaderos, y los usamos aquí para hacer el código más expresivo.
Eso es todo para el validador de contraseña. Un programa real construido con las herramientas que hemos visto: strings, métodos, funciones, listas, bucles y callbacks. El objetivo de este video no era enseñarte nada nuevo, sino mostrarte que ya tienes suficientes herramientas para construir cosas útiles. En el próximo video construimos el validador de mail con interfaz gráfica usando Tkinter. Dale al like y hasta el siguiente.